Hola, sean bienvenidos a nuestro proyecto integrador. Mi equipo está conformado por Roberto Uriostegui, Roberto Carlos, Jocelyn Ayala, Montserrat Salgado y su servidora Leslie Esmeralda. Hola, buenos días. El día de hoy, 7 de diciembre del 2023, nos encontramos en la Escuela Secundaria Técnica número 70, Vicente Guerrero Saldaña, ubicada en la Avenida del Estudiante, en Iguala de la Independencia, Guerrero. En esta breve cápsula hablaremos de cómo se ve reflejado el artículo 3 en esta institución. Bueno, con respecto al artículo 3 constitucional, nos comenta que la educación debe ser laica y gratuita, y claramente lo podemos ver reflejado en esta secundaria, que es la Vicente Guerrero Saldaña. La entidad federal proporcionó los libros de texto a todos los estudiantes y en esta secundaria hacen uso de ellos. Esta institución cuenta con el financiamiento de autoridades estatales y municipales, ya que se refleja en su mantenimiento, equipamiento y buena infraestructura. Introducción a la enseñanza del español como lengua materna. Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarnos, o si ya se domina algo, aprender a comunicarnos mejor y de manera más eficiente. Daniel Casani. Mi nombre es Montserrat Salgado Román. Utilizamos la lengua para comunicarnos día a día, para establecer vínculos con las demás personas de la sociedad a la que pertenecemos, y por lo tanto, la función y los objetivos que persiguen son más amplios. Resignificar en la actualidad es lo que se entiende por aprendizaje y enseñanza de la lengua. La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social, es decir, la lengua es comunicación y esa es su esencia. Posibilita la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para ser más efectivos en su manejo, además de que permite la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma, para adquirirla de manera más efectiva. Un profesor de español debe de enseñar lengua partiendo de las macrodestrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. A partir de estas habilidades y conocimientos, permitirá que la alumna y el alumno desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la interacción social. El proceso del desarrollo curricular de la nueva escuela mexicana propone que las maestras y los maestros problematicen, reflexionen y dialoguen sobre los puntos generales del plan y los programas de estudios sintéticos. A partir de ello, participar en el codiseño de un programa analítico. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe de favorecer la participación de los adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella. La oralidad debe de ocupar un lugar importante dentro del aula. La escuela debe de ser un lugar donde estos procesos se desarrollen y no donde se cuarteen. El enfoque gramatical nace en un contexto escolar de la enseñanza de la declaración escrita en primera lengua o lengua materna. Después se transfiere y adecua a la enseñanza de la expresión de la lengua. Lo que se enseña al alumno pertenece a lo formal de la lengua y a sus normas. La escuela mexicana tiene un enfoque crítico, humanista y comunitario. Se divide en campos formativos y el español como asignatura entra en lenguajes.
Es importante tener en cuenta que en la enseñanza de la lengua, leer es comprender. El enfoque procesual cognitivo dice que lo importante no es solamente enseñar cómo debe de quedar el final del texto, más bien es enseñar y aprender los pasos intermedios y habilidades que deben de usarse en el proceso de crear y redactar. Comprender un texto es releer, buscar entre líneas, inferir, analizar párrafos, saltarse partes, alternar el orden de la lectura y otros. Es un proceso dinámico que debe de enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. La escritura siempre ha sido eje de esta materia, por lo que es importante que los docentes la desarrollen como un proceso comunicativo con todas las estrategias que lo conforman. Según este enfoque, lo que en realidad importa y lo que se tiene que enseñar es un conjunto de actitudes para el escrito y las capacidades que corresponden para trabajar las ideas y las palabras. En el salón de clases se tiene que poner el énfasis, pero en el escritor, no en el texto que realizó, por lo que se debe de aprender a escribir desde esta perspectiva, porque viviendo en un mundo manejado por la palabra escrita, es el deber de un maestro preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de texto en todos los roles sociales. Jocelyn, y en este apartado del curso Expresión escrita en textos académicos elaboramos un diagrama en el cual expresa qué es, características, tipos y alguna información para poder elaborar y saber su importancia de ellos. En primero es que esto es una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de manera formal. Para ello están las características. En primero es la organización, el cual consta que ese texto se debe elaborar con introducción, cuerpo y conclusión. Después está la pertinencia. Aquí sabemos que un texto no se puede elaborar al azar. Debemos de saber cuál es su propósito y con qué objetivo lo queremos elaborar. Después está el léxico formal. Para ello sabemos que también se refiere a que debemos tener un manejo gramatical y ortográfico adecuado para que podamos expresar y la otra persona o personas puedan entender todo de ello. Por último está el uso de fuentes de información. Aquí debemos tener mucha información o muchos recursos como libros, videos, revistas, páginas web para poder informarnos acerca de ese tema que vayamos a abordar. Después están los tipos. Aquí lo más común es elaborar un ensayo. Un ensayo es un texto académico, pero también está el artículo científico, que busca comunicar ideas e informaciones de una manera más concisa y clara. Después está el resumen. Para ello sabemos que el resumen se da en cualquier ámbito escolar o en cualquier nivel académico. Por ejemplo, cuando estuvimos yendo a observar a ciertas secundarias, era muy repetitivo que los docentes pues dejaran que los alumnos hicieran un resumen. Ellos les brindaban las lecturas y ellos lo elaboraban. Entonces, es como tomar del texto lo más esencial, escribirlo, pero con nuestras propias ideas o quizás sacando ideas de ese mismo texto. Después está el ensayo, el cual es un escrito en prosa, generalmente es muy breve, pero expone con mucha madurez y sensibilidad o también con interpretación personal acerca de un tema. Y por último la monografía también, que es un documento que trata de algún tema en particular porque está dedicada a utilizar diversas fuentes de uno o varios autores. Y también está algo importante que no debemos olvidar, es que recordar que los principales tipos de textos académicos son el expositivo y el argumentativo. También, como podemos visualizar en el diagrama, los pasos para escribir un texto académico, después de ya decir las características, pues está delimitar el tema, definir cómo se tratará la información y seleccionarla. Después organizar la información obtenida, ya recogida de ciertas fuentes, y redactar como primera versión del texto, es decir, algún borrador que tengamos que elaborar y escribir para ya tener una idea más clara acerca de ello.
También sería revisar el texto y redactar la versión final de él. Así es como se llevaría a cabo un buen texto académico. Aquí la importancia de elaborar esos textos es muy clara, ya que se realizan con el objetivo de difundir, comunicar e intercambiar conocimientos, además de discutir acerca de ellos. Los autores de estos textos suelen ser estudiantes, profesores e investigadores. Por otra parte, Casani caracteriza los textos académicos como referenciales y representativos. Además menciona que su finalidad de estos es la de ser soportes y transmisores de conocimiento. Mi nombre es Leslie Esmeralda Ortiz López y yo les voy a hablar de la materia de comprensión y producción de textos académicos. El ensayo es un tipo de texto expositivo argumentativo en el cual el autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza el tema de elección. El ensayo es del género literario que es perteneciente a la didáctica y que aborda subjetivamente una temática y tiene un formato libre. Algunas de las características del ensayo es que está escrito en prosa. Este tiene como finalidad explorar un tema y hacer que el autor exprese sus propias ideas. Su estructura es flexible y su extensión es variable. El ensayo se divide en 3 partes, como todos sabemos: introducción, desarrollo y desenlace. La introducción es la parte donde se sientan las bases, el contexto y el concepto mínimo. El desarrollo ya entran las ideas principales y los puntos de vista. Y el desenlace son las interpretaciones finales que el autor tiene que dar del tema escogido. Algunos tipos de ensayos son los literarios, los filosóficos, los científicos, los académicos, etc. Un texto académico es un conjunto de nociones y estrategias que nos ayudan a participar en la producción y análisis de los textos en el nivel superior. Las características de los textos académicos son que pueden ser de forma libre. Sus referencias bibliográficas tienen que ser confiables y seguras. Los textos académicos aportan nuevas ideas y esto hace que el emisor sea especialista del tema que se va a tratar. Algunos de sus ejemplos son los ensayos, las monografías, la reseña, el resumen, un artículo científico, un artículo de revisión, un informe técnico, una tesis, etc. En base a nuestro curso, nosotros realizamos primeramente una investigación para que de esa investigación nosotros pudiéramos realizar una tabla. La tabla consiste en donde nosotros tenemos que identificar cuáles son las características más importantes y los ejemplos más relevantes de los textos académicos. En ese enfoque personal de aprendizaje, nosotros tenemos como primer punto escoger el tema del que va a tratar nuestro ensayo, para posteriormente seguir con la búsqueda de las fuentes que nuestro ensayo va a necesitar para que nosotros nos podamos ayudar y dar nuestra propia opinión personal sobre el tema escogido. Teniendo el contexto de lo que son los textos académicos, nosotros pasamos al siguiente paso, que fue realizar un enfoque personal de aprendizaje. En ese enfoque personal de aprendizaje, nosotros tenemos como primer punto escoger el tema del que va a tratar nuestro ensayo, para posteriormente seguir con la búsqueda de las fuentes que nuestro ensayo va a necesitar para que nosotros nos podamos ayudar y dar nuestra propia opinión personal sobre el tema escogido. Hola, mi nombre es Roberto Carlos Alonso Santiaguillo. A mí me tocó el curso de acercamiento a prácticas educativas y comunitarias. Este curso se enfoca en las observaciones en las escuelas secundarias. Yo realicé un diario de observaciones en el cual escribo desde la hora de entrada hasta la hora de salida
Aquí apunto cómo es la escuela, cómo es el ambiente, también cómo es el comportamiento de los alumnos, el de los maestros, cómo dan sus clases, se imparte en la nueva escuela. También tuve la oportunidad de realizar unas encuestas al personal docente sobre cómo es su ambiente laboral, también qué es lo que hay en la escuela, qué es lo que falta, y también observé en el recreo y en las clases el comportamiento de los alumnos. En un salón que estuve observando, sí llegaban a responder a los maestros y eran más inquietos. En el recreo también, y en otra escuela no, era lo contrario. En la otra escuela eran más tranquilos, ya que eran menos alumnos. Observé en la escuela secundaria que hacen la inclusión a los alumnos con murales que hay en la pared, en el lenguaje de señas, los valores, respetos. En la escuela secundaria de turno matutino cuenta con educación especial. Llegué a observar que hay alumnos que sí requieren la atención, y también observé que la escuela cuenta con canchas y espacio suficiente para el alumnado, ya que sí es un alumnado grande. Este curso es para mí uno de los más importantes, ya que nos enseña cómo son los maestros de hoy en día. También enseña qué es lo que debo de hacer cuando vaya a dar mis clases, qué es lo que no debo de hacer, cómo comportarme con los alumnos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, y a continuación mostraré algunas evidencias. Gracias por su atención. El día de hoy les voy a abordar el tema de perspectivas teóricas sobre el desarrollo del adolescente. Una de las etapas más importantes de la vida es la adolescencia. La adolescencia es un periodo posterior a la niñez y anterior a la adultez. Lo podemos dividir en dos partes. Adolescencia temprana, que viene siendo una edad de entre los 10 a 14 años, y adolescencia tardía, que es de 14 a 19 años. Algunas de sus características son: en lo físico podemos encontrar crecimiento físico, cambios hormonales, la altura, la grasa corporal, la grasa muscular, etc. En lo sexual, además de producirse un cambio en los genitales y la aparición de vello púbico, también encontramos que los niños empiezan a notar un crecimiento en los senos o glándulas mamarias, y aparece la primera menstruación en las niñas. Y en los niños viene siendo como su primera eyaculación, su crecimiento del pene, etc. En lo psicológico, pues los adolescentes van aprendiendo a controlar sus emociones y a identificar tanto lo que viene siendo el amor y lo que viene siendo de pareja o amigo. A mis experiencias que tuve cuando visité las escuelas secundarias Jesús Reyes Heroles y la Vicente Guerrero Saldaña, tuve la oportunidad de ver personalmente cómo son los adolescentes en su transcurso de secundaria. Entonces yo hablé con algunos de ellos, platiqué, los entrevisté y me di cuenta también de cómo se comunican con sus demás compañeros y de cómo se comportan delante de la maestra. En una entrevista que realicé
le pregunté a un alumno sobre cómo era la relación de sus papás, si la relación de sus papás era buena, si vivía solamente con sus papás o había más personas involucradas. Bien, un tema importante viene siendo la autonomía, que hace referencia a la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones y llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana utilizando sus propias habilidades y recursos. Esta permite tener un pensamiento crítico y gobernar la propia conducta. Un ejemplo, como lo mencioné anteriormente, puede ser que una persona no tenga la capacidad para vestirse de forma independiente. En caso de los adolescentes, puede ser que uno no sepa cómo expresarse libremente y necesite la opinión o el consejo de una persona que pues ya tenga un poquito más de experiencia en esos temas. Buenas tardes, nos encontramos aquí con la maestra Margarita Martínez Román, a quien le vamos a realizar una entrevista. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es ¿por qué quiso ser maestra y qué factores tomó en cuenta para elegir esta carrera si tenía algunas otras opciones? Bueno, pues primero buenos días. Espero que las respuestas les sean útiles para el trabajo que seguramente van a realizar. Bueno, en mi caso a lo mejor no buscamos, y digo buscamos porque cuando uno va a estudiar, toma en cuenta a los papás, ¿verdad? La familia. Tal vez no buscamos las opciones que había, sino que platicamos acerca de nuestras posibilidades, ¿sí? Y entonces, de esa manera, esa fue una forma de elegirla de acuerdo con nuestras posibilidades, pero también de acuerdo con que a mí me llamaba la atención ser maestra, porque pues desde muy chica, pues jugaba incluso hasta ser maestra, ¿verdad? Con mis vecinitos, mis amistades, niños que eran más pequeños que yo. Entonces, esa fue la situación en mi caso. Hi everyone, good morning, good afternoon, or good night. Today I am going to talk about my integrity project or our integrity project. Well, to be more exact or to be more specific, how the students dress at the school. Well, when I was at the school, I thought that the students wore their uniforms correctly. For example, women wore their skirts and socks appropriately, and their head was also arranged. And on the other hand, the men wore their uniform incorrectly. Well, and their uniforms were dirty and they looked discouraged and bored. Well, now I will specifically talk about what both women and men were wearing. And last but not least, the woman wore brown skirts and white blouses, and the man wore brown pants and white shirt. Well, that's all.